Versículo 22, la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué le pasó a ese? A este, ¿qué? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué le hicieron? Y matasteis por manos de quién? Crucificándole. ¿Pero qué fue lo que pasó? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está, ¿dónde? A mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Cuántos se llenan de gozo con la presencia del Señor? Bueno, pues vamos a hablar de eso hoy. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Cada domingo, Señor, celebramos tu resurrección. Cada domingo lo hacemos. Pero hoy lo hacemos de una manera particular porque hoy recordamos que un día como hoy, hace poco más de 2000 años, ocurrió este evento tan hermoso que cambió el curso de nuestras vidas y el curso de la vida del mundo. Y te damos gracias por eso. Gracias por tu obediencia a tu Padre, que te envió a una misión tan dolorosa, pero de tanta bendición para nosotros. Gracias al Padre, que tuvo siempre en su buen corazón no destruirnos cuando la humanidad cayó en pecado, sino redimirnos a través de su Hijo. Y gracias al Espíritu Santo que tocó nuestros corazones para traernos al arrepentimiento y venir y declarar que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. En Cristo Jesús oramos para que este mensaje del día de hoy, Señor, sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Y que cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos con plena conciencia de querer poner por obra lo que tú tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien. Pues hoy estamos celebrando con mucha alegría y gozo. ¿Cuántos están realmente gozosos? Con mucha alegría y gozo la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este evento es importante porque marcaría de manera definitiva que el Señor en verdad era quien dijo ser. ¿Verdad que sí? Porque si Él no hubiera resucitado, pues entonces todo lo que predicó hubiera sido mentira. Quien dijo ser Él era el Mesías, el Salvador. No solamente del pueblo judío, pero de toda la humanidad. Que vendría a salvar a toda persona, y siempre tengo que repetirlo así. Porque algunos piensan que ser cristiano es cuestión de religión o cuestión de simplemente creer. Hay quien dice, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, entonces no crees. Es imposible, no puedes desligarla. Y si alguien dice que sí se puede desligar, significa que no ha leído las Escrituras. No las ha leído. Si las leyera, se daría cuenta de lo importante que es la congregación. Si no fuera necesaria una congregación, Cristo nunca hubiera levantado su iglesia. Pues ¿para qué? No tiene sentido. Más pórtense bien y ya, a ver cómo le hacen. Eso no va a pasar. Pero entonces Cristo vino precisamente para darnos esa oportunidad de que toda persona que se arrepienta de sus pecados y lo confiese a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Porque también es bien fácil confesar a Cristo como Salvador, pero
como Señor. Sí sabe lo que significa Señor, ¿verdad? ¿Qué significa Señor? Porque no es como Señor José o Señor Oscar, ¿perdón? Es nuestro amo, ¿verdad? Es el jefe de jefes en términos bíblicos, ¿no? ¿Perdón? El dueño absoluto, el que tiene toda la autoridad, el que manda y uno hace. Él dice, uno hace. Pero Él vino para eso, para darnos oportunidad a todos nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y eso es importante también decirlo, porque es importante confesarlo. Y ahorita voy a explicar un poquito eso, como Señor y Salvador de su vida, no porque uno lo diga, es porque la Escritura lo dice. Otra vez, el que diga no es porque no lee la Biblia, es porque quiere creer a su manera. Y en las cosas de Dios no existe el a mi manera, existe a la manera de Dios o no lo haga mejor. Si no es a la manera de Dios, no lo haga, porque es más, le va a ir bien mal. Conozco un par de tipos que vivieron hace muchísimos años. Uno se llamaba Nadab y el otro se llamaba Abiú, que quisieron adorar a Dios a su manera. ¿Y qué fue lo que les pasó? Cuello. Dios no aceptó esa adoración. Tiene que ser a la manera de Dios o mejor ni lo haga. Entonces, en cuanto a la salvación, es importante la confesión. Y ahorita voy a explicar un poquito eso. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares, ¿cómo? Con tu boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿en dónde? En tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, entonces ¿qué va a pasar? Vas a ser salvo. La palabra griega que se traduce por confesar, porque también a veces no entendemos las palabras que la Biblia usa, y por eso es importante las prédicas, ¿no? Las prédicas que realmente están explicando lo que enseñan las Escrituras, no las prédicas en donde el tipo se suelta contando chistes y diciendo un montón de historias de su vida, como si eso fuera la evidencia de algo que Dios hace o cosas por el estilo. No, uno viene aquí a explicar la Biblia. ¿Amén? Usted sale de aquí aprendiendo Biblia y entonces puede entender el mensaje que Dios tiene para usted. Entonces la palabra confesar, la palabra griega que se usa para traducir confesar es homologeo. No sé si han escuchado como homólogo, por ejemplo. Y homologeo significa decir lo mismo, que tiene el sentido de estar de acuerdo o tener el mismo pensamiento o la misma postura. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que si tú estás de acuerdo con él en que Jesucristo es el Señor y Jesucristo Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Eso es confesar. Estar de acuerdo, tener el mismo pensamiento, tener la misma opinión que acaba de decirnos el apóstol Pablo. Y el regalo que entonces Dios ofrece a cambio, pues es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna con Dios. Ahora, eso de creer. Porque si usted le pregunta a cualquier persona afuera que si cree en Dios o que si cree en Jesús, ¿qué le van a decir? Que sí. Le van a decir que sí. Pero ¿eso los hace salvo a las personas? No. Claro que no. Porque hay quienes, y lo he dicho, Santiago lo dice, lo enseña, que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Y los demonios creen que Jesucristo es el Señor? ¿Sí? ¿Los demonios creen que Jesucristo es Dios? ¿Los demonios creen que solamente a través de Cristo hay salvación? ¿Los demonios creen que la Biblia es la santa y bendita palabra de Dios? ¿Y por qué no son salvos? ¿Por qué? Porque no obedecen. O sea, no es nada más creer en el sentido de saber. O sea, la palabra creer tiene otro sentido mucho más profundo del que a veces nosotros mismos le damos. Creer significa, la palabra creer, el verbo creer, en griego se dice pistebo, y es de donde viene la palabra fe o tener fe.
sea, creer es tener fe en Cristo. Depositar toda tu confianza, depositar tu vida en las manos de Cristo. Y fe sin obediencia no es fe. Siempre van a ir acompañados de las dos cosas. Jesucristo no puede ser tu Salvador si además no es tu Señor. Por eso, para que uno pueda venir delante de los pies de Cristo, para confesarlo, como dice el apóstol Pablo, como Señor, y creer que Dios lo levantó de los muertos, es necesario que primero las personas se arrepientan. Lo mismo que pasó con nosotros, con todos los que estamos aquí. Arrepentirnos de nuestros pecados para poder ahora sí conocer quién es el que nos va a perdonar nuestros pecados. Y otra vez, no es que lo diga yo, es que lo dice la misma palabra. Aquí mismo en este capítulo 2 del libro de Hechos, el apóstol Pedro dice en el versículo 38, Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y luego ¿qué hagan? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Entonces, ¿qué era necesario para perdonar los pecados? Para que Cristo perdone los pecados, ¿qué era necesario hacer primero? Arrepentirse de los pecados. Y recibiréis entonces, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Y la palabra don en griego, dorea, se dice, significa regalo. Es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando los magos de Oriente trajeron delante de la presencia de Jesús, ¿se acuerdan? Trajeron tres, ¿qué? Tres presentes, tres regalos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Oro, incienso y mirra, ¿eh? Esa es la misma palabra, dorea o dolón, depende de cómo se esté usando, pero es la misma palabra. Entonces, no es por obras. No se trata de portarnos bien y hacer las cosas bien para poder ser salvos, no. La salvación no es un asunto de obra, la salvación es un asunto de fe. No es un asunto de obra. Así que nunca se crean de alguien que le diga, no, mira, pues es tan bueno que ya te ganaste el cielo. Ustedes han visto un montón de artistas que se mueren. Se muere Michael Jackson y ya está haciendo el pasito para atrás a Dios. O sea, ya está en el cielo haciendo el pasito para atrás. O se murió Celia Cruz y ya está cantándole azúcar al Señor allá en el cielo. No es así. O sea, la salvación no es un asunto de obras, es un asunto de fe. No es un asunto de religiones, es un asunto de fe. Amén. No es un asunto de denominaciones, es un asunto de fe. ¿Los pentecostales son hermanos nuestros? Sí. ¿Los presbiterianos son hermanos nuestros? Sí. ¿Los metodistas son hermanos nuestros? Claro que sí. ¿Los luteranos son hermanos nuestros? Sí. La salvación no es un asunto de religión o denominación, es un asunto de fe. Cuando hubo ese arrepentimiento de pecados, cuando uno estaba harto, cansado de esa vida que estaba llevando sin Cristo, sin fe y sin esperanza, y vino uno delante de Cristo y le pidió perdón por los pecados, y lo reconoce como el único que puede hacer el milagro de perdonar y limpiar, porque eso es lo que hace la sangre de Cristo, lava de todo pecado. No hace otra cosa, no la usen para otra cosa, como muchos hacen, ¿verdad? Que también lo he dicho muchas veces. En pleno COVID yo conocí mucha gente que dijo, yo voy a salir porque la sangre de Cristo me cubre. Pues con toda sangre de Cristo te vas a morir si no te cubres, porque la sangre de Cristo no tiene poder para librarte del COVID. Busquen la Biblia para qué se usa la sangre de Cristo. Es para salvación, para perdón de pecado, nada más. No le agreguen más cosas que la Biblia no dice, porque entonces se va a meter en problemas. Y por eso mucha gente cristiana murió porque retaron al COVID, ¿no? Porque la sangre de Cristo los protegía. Pues no es que Dios no proteja, es que uno va y tienta lo que no debe de tentar, se mete en donde no se debe de meter. Entonces la salvación es un asunto ¿de qué? De fe. Y esa se junta, entonces la salvación es el resultado
de la fe de ese pecador o pecadora arrepentido o arrepentida, que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando existe eso, por el otro lado viene la gracia de Dios que tiene todo el deseo de perdonar a este pecador arrepentido. Y cuando se juntan esos dos factores, fe y gracia, ocurre el milagro más hermoso del mundo, que es la salvación y la vida eterna. No importa qué tan pecador o pecadora fue, no importa cuántos pecados cometió, no importa qué clase de pecados cometió, si hay arrepentimiento, entonces hay perdón. Esa es la gracia de Dios. Ya. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque ese es el resultado de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso se convirtió en el mensaje principal de los primeros discípulos después de la resurrección de Cristo. Ya, ellos no salieron a pelear posturas doctrinales, no, ellos no salieron a hacer eso, salieron a predicar de Cristo y de este resucitado. Era lo importante, hablar de que Cristo había resucitado, porque entonces eso comprobaba que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Amén. Dios encarnado. Y comprobaba también que todas las enseñanzas que Él trajo eran ciertas, que valía la pena seguir esas enseñanzas. Entonces hoy, hoy vamos a ver el inicio de esa predicación que se convirtió en el mensaje central de todos los discípulos del Señor Jesús. Eso nació aquí, justamente en estos versículos que vamos a ver hoy en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, que es un libro que nos narra cómo comenzó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia de Cristo. No narra cuándo comenzó una denominación o una religión, nada. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Como decíamos el viernes con la iglesia de Pathway, somos dos lenguajes diferentes, inglés y español, pero somos una sola iglesia, porque es una sola fe y es un solo Señor, es un solo Jesucristo nada más. Entonces eso nos une más allá de cuál es la postura de Pathway, cuál es la nuestra, y cuál es el idioma que ellos hablan y cuál es el nuestro. Más allá de todo eso, nos une la fe en Cristo Jesús y la gracia de Dios derramada en todos nosotros. Amén. Entonces hoy vamos a ver cómo comenzó esta predicación de que Jesucristo había resucitado, y vamos a ver por qué es tan importante para nosotros saberlo hoy, 2000 años después, poquito más de 2000 años después. Versículo número 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué palabras les dijo? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de ¿quién? Él, o sea, por medio de Cristo, como vosotros mismos sabéis. Bueno, pues vamos a ubicarnos en el contexto. Siempre, para poder entender un versículo, hay que ubicarnos en el contexto. ¿De qué se está tratando esto? Bueno, estos versículos pertenecen al primer discurso que hizo el apóstol San Pedro después de la resurrección del Señor, y tuvo lugar, si ustedes ven el capítulo completo, tuvo lugar el día de Pentecostés. Y la palabra Pente significa 50. Es decir, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, había una celebración judía, que era la celebración de Pentecostés. O sea, no era una fiesta cristiana, era una fiesta judía, que celebraba 50 días después de la Pascua, que era la fiesta principal de los judíos, porque recordaba la salida del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que estaban cautivos en Egipto, estaban esclavos en Egipto? Y entonces Dios los liberó para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿verdad? Que después conoceríamos como Israel. Bueno, pues entonces ahí tiene lugar. Y ahí ocurre un hecho muy importante. ¿Se acuerdan que han leído ese capítulo 2? ¿Qué pasó ese día? Que estaban todos celebrando el día de Pentecostés. Venían
judíos de aquí, de allá, de todas, como era una fiesta mandatoria, mandatoria significa no es opcional, tienes que estar ahí. Entonces venían judíos de todas las partes, de Ponto, de Capadocia, de todas las ciudades, ahí te las enumera. Venían ahí. Y ellos hablaban un lenguaje diferente. Eran idiomas diferentes los que se hablaban en ese lugar, pero ellos tenían que venir a Jerusalén, al templo, para adorar a Dios. Entonces ahí ocurre un acontecimiento muy importante. ¿Qué fue? ¿Se acuerdan? ¿Quién se derramó ahí? El Espíritu Santo. Y entonces los discípulos, ¿qué comenzaron a hacer? Empezaron a hablar en lenguas, pero no lenguas de arrababasaya y eso, no. Empezaron a hablar lenguajes. La palabra griega que se utiliza para decir lenguas es glosalia, de donde viene la palabra idiomas. Por eso cuando dicen que una persona es políglota, están diciendo que es que, no lo están insultando, le están diciendo que habla muchas lenguas. Poli es mucho, y glosalia es idioma, muchos idiomas. Entonces, como ahí había muchos de otras nacionalidades, ahí los menciona, entonces pues no estaban entendiendo lo que los discípulos de Cristo estaban enseñando. Entonces el Espíritu Santo se derrama y empiezan a hablar esos idiomas para que esa gente pudiera entender. Pero como los judíos de ahí, los judíos locales, no entendían esos idiomas, pensaban que Pedro y los demás apóstoles estaban ¿qué? Borrachos, ¿eh? Entonces les dicen, no andan hasta atrás porque todavía es muy temprano. Así dice, o sea, yo no sé si más tarde sí se pondrían hasta atrás o no, pero ahí dice, no, muy temprano. Nadie anda chupando tan temprano, es lo que estaban diciendo. O sea, no están tomando tan temprano. Y la cosa es que empieza a explicarles Pedro. Lo primero que hace Pedro, y me encanta la forma en que explica Pedro, les empieza a decir que eso que está ocurriendo no es un hecho aislado. Es algo que había estado profetizado como unos 800 años antes de que eso ocurriera. Y entonces cita al profeta Joel. Siempre que usted quiera argumentar algo en la Biblia, con una persona que le quiera debatir o que tenga dudas acerca de alguna doctrina, usted tiene que recurrir a la palabra de Dios. Si no recurre a la palabra de Dios, por favor, hermano, ni se meta, la va a regar. Y en lugar de hacer que esa persona abra los ojos, lo va a hacer que se aleje. O sea, si no sabe, diga, no sé. Déjame le pregunto al pastor o a los ancianos o al hermano que sabe mucha Biblia. Mejor eso, mejor ser honestos y decir no sé. Pero usted tiene que fundamentar todo lo que usted diga en lo que enseña la palabra de Dios. Si no, no se meta, por favor. Amén. O sea, lo peor que usted puede hacer cuando alguien le pregunta, no sé, voy a pensar en alguna pregunta. ¿Por qué ustedes los bautistas piensan que la salvación no se pierde? Y usted dice, bueno, mira, pues yo creo que... Pues es que no sé, o sea, no sé, pero no se pierde. No haga eso, no le preguntaron qué cree, le preguntaron por qué no. Entonces, si usted no sabe, usted dice, bueno, la palabra de Dios lo enseña. ¿Y dónde lo enseña? Pues no sé, ahí, en alguno de los 66 libros, ¿no? Sí, entre Génesis y Apocalipsis, ahí búscalo y lo vas a encontrar. Mejor no se meta. La salvación no se pierde porque es por gracia, punto. Por la gracia de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que cuando nosotros creímos, en Efesios capítulo 2, dice que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Nos selló. Y el sello, en la cultura predominante de ese tiempo, que era la romana, pero con influencia griega, el sello era el sello que ponía el rey y que nadie podía violar. Cuidadito con el que quiera violar ese sello. ¿Qué le pasaba a un mensajero que violaba el sello del rey? Le daban cuello, ¿verdad? Lo mataban. Así que no se puede violar. Pero ese es el punto. O sea, Pedro recurre a las escrituras y les dice, eso que está pasando con los discípulos no están borrachos, sino es el cumplimiento de algo que se dijo hace 800 años que ocurriría y que está escrito en el libro del profeta Joel.
Y entonces, después de aclarar el asunto de que no hay tal borrachera, entonces aprovecha para soltar este discurso, que es el discurso para mí más bonito de todos los que pronuncia Pedro. Y lo primero que empieza a decir Pedro, ¿quieres poner primero el versículo nuevamente? Lo primero que empieza a decir Pedro respecto del Señor Jesús es que es un varón ¿qué? Jesús es un varón ¿qué? Aprobado. Eso es lo primero que dice, varón aprobado. Y esa palabra griega, que se traduce como aprobado, también se puede traducir como demostrado o confirmado. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es que Jesús no era el carpintero de Nazaret. Era un varón de Dios, un varón que Dios aprobó y que Dios confirmó. ¿Qué fue lo que confirmó Dios a través de Cristo? Que Jesucristo era su Hijo. Amén. Que realmente era enviado de Él. Y por eso las señales, los milagros y las maravillas que Él hizo, era imposible que las pudiera hacer un hombre. Me refiero a un hombre común. O sea, los milagros, señales y maravillas que Él hizo necesariamente tenían que ser obra ¿de quién? De Dios. Pero ellos pensaron que eran obras de Satanás. Satanás no puede hacer eso. Satanás tiene poder, tiene muchísimo poder y puede hacer obras poderosas, por supuesto que sí, pero no puede hacer las cosas que hizo el Señor Jesús. No puede, nunca va a poder. Es un pésimo imitador de nuestro Señor Jesucristo. Lo que trata de falsificar Satanás es como los magos de hoy, ¿no? Los magos de hoy realmente no hacen magia, hacen trucos que parecen magia, pero no es magia, son trucos. Bueno, el diablo hace eso, o sea, trata de mostrarle a la gente que hay poder o que tiene poder y cosas por el estilo, pero no, son trucos. Nadie tiene el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro lo que está diciendo es, Dios aprobó, Dios confirmó, Dios demostró, que ese es el significado de la palabra en griego que se utiliza, que Jesucristo venía de Él. Y dice, y todas las señales que Él hizo, las hizo en secreto. Las hizo, dice, de las cuales ustedes saben. Eso es lo que dice. ¿Quieres volverlo a poner, por favor, hijo? Para que vean, o sea, Pedro no está escondiendo absolutamente nada. Dice, y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, Él no hizo nada a escondidas, todo lo hizo delante de todos. Todo lo hizo delante de todos. Y vamos a ver qué más dice, versículo número 23. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué le hicieron? Crucificándole. Bueno, entonces Pedro dice, pues a este Jesús que demostró ser verdaderamente un varón de Dios, venir de Dios, estar confirmado por Dios con señales, milagros y maravillas. Bueno, a ese Jesús ustedes lo agarraron y lo mataron. Ustedes fueron los que lo mataron. Por manos de inicuos. La palabra inicuo en griego significa sin ley. Sin ley. Es decir, y se refiere no a la ley del hombre, porque aquí se está refiriendo a los romanos, pero los romanos si algo tenían era ser un imperio de leyes. Era la mejor ley, la más justa, aplicable en el mundo conocido en aquel entonces. Por eso le llamaban la Pax Romana, por la ley que tenía al pueblo en paz. Pero aquí está refiriéndose a la ley de Dios. Los inicuos son aquellos que no tienen la ley de Dios en su vida. Pueden ser muy buenos, como en el caso de la ley romana, era muy buena, pero era una ley sin Dios. Entonces, delante de Dios, eso ya cambiaba muchísimo. Entonces dice, ustedes lo entregaron a esos que no tienen ley, o sea, no tienen temor de Dios,
Se lo entregaron ustedes, ¿para qué? Para matarlo, para matarlo. ¿Cómo lo mataron? Lo crucificaron. Y dice Pedro, pero ni crean que fue porque ustedes son muy malos y ustedes pueden con todo eso. No. Esto estaba por el determinado consejo y conocimiento de Dios. O sea, Dios sabía eso y Dios permitió eso. No fueron ustedes, fue Dios el que lo permitió. ¿Y por qué permitiría Dios algo así? ¿Por qué permitiría algo tan cruel con su propio hijo? ¿Qué Dios tan malo tenemos? Podría pensar alguien. Pues no. Tenemos un Dios de amor. Por eso a mí me molesta, realmente me molesta cuando alguna persona dice, no, aquí no es de religiones ni que no sé qué tanto, aquí nomás pórtate bien, no te metas con nadie y ya con eso te vas a ganar el cielo. Si eso fuera, mi hermano, si eso fuera verdad, entonces en lugar de tener el Dios más maravilloso, el Dios que está lleno de amor, tendríamos un Dios cruel, malvado, perverso, malo con su hijo. Porque si se trataba de que nosotros nos portáramos bien para ser salvos, ¿para qué mandó entonces a su hijo pasar por todo eso? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de todo lo que él hizo si nomás se trata de portarnos bien y nadie se porta bien? Se trata de nomás de ser buenos. Pues déjeme le digo que la Biblia dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Así que usted no va a ser la excepción. Usted va a decir, bueno, ni siquiera uno, menos yo. No. Entonces, ¿perdón? Dijo, sí, exactamente. Exactamente. Entonces, no se trata de hacer buenas obras y todo eso. Las obras las hacemos no para que podamos ser salvos. Las obras las hacemos porque somos salvos. Porque por medio de nuestras obras nosotros mostramos el amor de Jesucristo en acción. Las obras no son para ganarnos el cielo. Otra vez, si fuera eso, entonces tenemos a un Dios perverso, cruel, malvado. Y Dios no es eso. Dice el apóstol San Juan que Dios es amor. ¿Y usted cree eso? Así que si Dios permitió eso, es porque Él tenía un plan perfecto que tenía que ser de esa manera, no podía ser de otra. Ahora, si usted y yo no entendemos eso, eso es problema de nosotros, no problema de Él. ¿Me explico? Usted no tiene que entenderlo todo. Usted cuando la razón no encuentra explicación, es cuando la fe toma lugar. Y yo lo creo simplemente porque lo dijo Dios, nada más. Si yo no lo entiendo, ese es mi problema, no es problema de Dios. Si yo lo hubiera hecho de una forma diferente, pues estoy diciendo que Dios no es tan sabio como parece, ¿no? Como dice en la Biblia, porque yo lo hubiera hecho mejor que Él. Y eso es una aberración, mi querido hermano y hermana. Jamás se atreva a cuestionar a Dios en sus decisiones. No hay nadie que tenga más sabiduría que Él. No hay nadie. El apóstol Pablo dice que aún lo más insensato de Dios, insensato significa que no tiene sentido, que no tiene lógica. Aún lo que nos parezca más ilógico de Dios es lo más sabio. No hay lo más insensato de Dios es más sabio que el sabio más sabio de la tierra. Imagínense nada más cómo es la sabiduría de Dios. Entonces, a pesar de todo eso que hizo el Señor Jesús, aún así, gente sin ley, sin la ley de Dios, lo mató. Y lo mató porque los que se supone que sí tenían la ley, lo entregaron. ¿Quiénes eran los que sí se supone que tenían la ley? Los judíos. Los judíos se lo entregaron a los romanos. Y los romanos lo que hicieron fue crucificarlo. ¿Sí o no? Pero Dios sabía de eso. Y Dios dio su aprobación para eso. Vamos a ver por qué. Versículo 24. Y ahí está el por qué. Al cual Dios, ¿qué hizo? Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible. ¿Cómo era? Era imposible. ¿Qué significa imposible? No hay modo.
No hay manera, no hay otra manera que fuese retenido por ella. O sea, era imposible que la muerte retuviera al Señor Jesucristo. Y esta es la predicación más hermosa, mi querido hermano y hermana, que se hace del Señor Jesucristo, y la predicación más hermosa que nosotros podamos hacer de Él. Muchos de nosotros, y también nuestros amigos católicos, cometen el error, ellos y nosotros, cometemos el error de defender nuestras iglesias como si nuestras iglesias fueran las que trajeran salvación. No traen salvación, lo siento mucho. Ni la católica, ni la evangélica, ni ninguna otra religión, nada, no traen nada salvación. No traen. La salvación se encuentra única y exclusivamente en Cristo. Y la demostración de que Cristo es verdaderamente quien dijo ser es que Él resucitó. No que Él murió. Porque morimos todos. Pero Él resucitó de entre los muertos. Por eso Dios permitió eso. Dios lo permitió. Entonces, en esa resurrección, no solamente era demostrar que que Él era quien dijo ser, que todo lo que enseñó era verdad, sino era mostrar su divinidad. Su divinidad. Porque solamente a Dios no le gana la muerte. Amén. Hasta el día de hoy. Porque un día también nosotros viviremos, bueno, de hecho ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús, pero un día la estaremos viviendo. Amén. No vamos a morir jamás. Vamos a verlo también eso más adelante. Por eso dice Pedro, o sea, a ese Jesús que ustedes mataron y que creyeron que ya con eso ya lo aplacaron y nos aplacaron a todos nosotros, bueno, a ese Jesús, Dios, ¿qué hizo? La palabra griega nistemi significa levantar, que significa también poner de pie. Lo puso de pie. Y hay una palabra también que se puede traducir como anistemi. Es surgir. ¿Han escuchado esa palabra? Surgir. ¿Qué es surgir? ¿Qué es surgir? ¿Perdón? Y ahorita lo vamos a ver. Lo que quiero decirles con eso, cuando yo les explico algo de una palabra en griego, no es porque les esté presumiendo, ¿verdad? Que este pate siempre saca. Como un pastor que siempre decía, ¿cómo dice el griego? Tal, tal y tal. Y ¿cómo dice el griego? Tal, tal y tal. Y ¿cómo dice el griego? Tal, tal. Hasta que se levantó una hermanita, acá entra el hermano Alfredo. Se levanta y dice, pues entonces traiga el griego para que nos predique. ¿Eh? No era ese griego. Me gusta mucho usar el griego. Usted sabe que a mí me encanta usar el griego. Por eso daba clases en el seminario. Daba clases de griego y daba clases de griego avanzado. Y es mi principal fuente de interpretación bíblica. El griego. Más que lo que diga algún autor y cosas por el estilo. O más que ganar copy and paste, lo que dijo algún autor y ponerlo en mi sermón. Más que eso es yo tratando de interpretar la escritura con el idioma del griego. Bueno, el punto es que la palabra que utiliza se puede traducir como surgir. ¿Y por qué es importante? Porque esa palabra se utilizaba para referirse a algo que estaba o dormido, o acabado, o muerto. Muerto. Muy bien, muy bien. Algo que estaba muerto. Y por eso es que se traduce como resucitar. Y si yo les pregunto a ustedes, porque todo el mundo somos bien espirituales, y decimos, ¿qué significa resucitar? ¿Qué me dirían ustedes? No me digan lo que regularmente me dicen. Sí. A ver, hermana Magdalena, ¿qué significa resucitar? Pues que resucitó. Pues no, o sea, me dijo lo mismo. ¿Levantar? La palabra resucitar es una palabra compuesta por dos palabras. ¿Qué significa re? Otra vez. Repetir, reemplazar, cosas por el estilo, ¿no? Re significa otra vez. Y la otra es suscitar. ¿Qué significa suscitar? Lo acabo de decir. Surgir, muy bien. Hasta lo dijiste bien, pastor. Ahora sí lo dijiste con R, surgir. Ahora no te tiraste al mal como acostumbras.
surgió, resurgió o surgió otra vez. Eso es resucitar. Ahora ya sabemos lo que significa resucitar. Para que cuando le pregunten a ustedes, ¿por qué dicen que Cristo resucitó? Porque celebramos la resurrección. No, esa no es respuesta. Porque re significa otra vez y suscitar significa que surgió. Y cuando algo surge es porque estaba en el suelo, estaba acabado o estaba muerto. Estaba muerto. Entonces, y resucita porque pues, el mismo Señor Jesús dijo que así sucedería, ¿no? ¿O no? ¿No dijo? Entonces, ¿se acuerdan? Juan capítulo 10, versículo 18 dice, nadie, hay muchos más, pero por cuestiones de tiempo. Juan 10, 18 dice, nadie puede, ¿qué cosa? Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla, ¿cuándo? Cuando yo quiera. Y también tengo la autoridad ¿para qué? Para volver a tomarla. ¿Por qué? Esto es lo que me ordenó papá. Y si papá dijo, yo lo hago. Amén. Así que él tiene perfectamente claro qué es lo que va a pasar. Pero aquí lo que me gusta es que el que está hablando es el apóstol Pedro. Entonces el apóstol Pedro, para mostrar que es verdad lo que él está diciendo, otra vez, ya usó las escrituras para decirles a todos que los discípulos no estaban borrachos, que era el cumplimiento de una palabra profética de hace 800 años a través del profeta Joel. Bueno, ahora va a volver a usar las escrituras para decir que eso de la resurrección tampoco fue algo que se le ocurrió a Dios. No fue su plan B. Dios no tiene plan B, mi querido hermano y hermana. Dios tiene un plan A y ya, es todo. Porque si Dios tuviera un plan B, significa que Dios no sabe hacer las cosas, no sabe coordinar las cosas. Dios puede tener alguna falla. Dios no puede tener fallas, ninguna. Así que esto que ocurrió era un cumplimiento profético. Y este cumplimiento profético, si el otro de Joel era de unos 800 años antes, este que va a dar ahora él es de como 1000 años antes. 1000 años antes. Y entonces va a citar al rey David para demostrar que eso que dijo David se cumple en la persona de nuestro Señor Jesús. Salud. Vamos a ver qué es lo que cita del rey David, versículos 25 y 26. Porque David dice de él, veía al Señor, perdón, siempre delante de mí, porque está ¿en dónde? A mi derecha. Porque él está a mi derecha, entonces yo ¿qué? No seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Otra vez, no era plan B de Dios. Tanto la muerte de Cristo como su resurrección eran hechos que se profetizaron desde el Antiguo Testamento, muchísimos años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios permitió, en primer lugar, que Cristo muriera. Dios pudo haber, le hubiera placido. Es más, si Cristo hubiera querido, no se hubiera muerto en esa cruz, se hubiera bajado. Si él hubiera querido. Y él se lo dijo a Poncio Pilato. ¿Se acuerdan? Que le dijo, ¿tú crees que si yo quisiera, no vendría una legión de ángeles y te partían aquí la margarita en gajos? ¿Tú crees que no lo haría? Pero no lo voy a hacer. Porque si yo lo hago, lo que estoy haciendo es darle gusto a esta bola de bobos. Bueno, no dijo así. A estos incrédulos, les daría gusto a estos incrédulos. Y en lugar de creer que soy yo quien soy, entonces solamente verían mis hechos, pero no mi persona. Creerían porque hago cosas, no porque enseño cosas. Creerían porque les convendría creer, no porque estuvieran arrepentidos de sus pecados. Entonces, no. Por eso bien dicen, ustedes lo han leído, lo ponen mucho en esta temporada. Lo que sujetó a Cristo en esa cruz no fueron los clavos. ¿Fue qué cosa? Fue su amor.
fue su amor. Si él hubiera querido, se hubiera bajado, pero lejos de lograr el objetivo, lo hubiera perdido por completo. Bueno, entonces la muerte de Cristo fue un hecho que se profetizó muchísimos años antes, igual que su resurrección. Hace 1000 años ya se hablaba de la resurrección. Y Dios lo permitió porque era necesario para tener el cumplimiento profético. Pero eso enseña que Dios está siempre en control de todo, que Dios sabe todo, mi querido hermano y hermana. Todo lo sabe. Y todo lo que sabe lo tiene en control. Todo, absolutamente todo. Y entonces lo que el Señor está probando aquí es que su plan va cumpliéndose al 100%. Las cosas están saliendo como Él deseaba. No como Satanás, porque Satanás y los fariseos y todos esos pensaron que en la cruz Cristo ya estaba acabado. Ya se va a morir este farsante de una vez, porque qué bueno, que qué dolor de cabeza nos traía este cuate. Eso es lo que pensaba Satanás. Este también ya me lo eché. Y nada. Jesús empieza a hablar 7 palabras de bendición y el diablo diciendo, y espérame, ¿por qué debería estar maldiciendo? ¿De dónde está el Padre que no lo ayuda? Y nada, el Señor Jesús bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Y cuando le dice, ya, consumado es, ¿cómo que consumado es? Ya. Papá, ahora sí, en tus manos entrego mi espíritu, encomiendo mi espíritu. Y el diablo diciendo, ¿y este cuate por qué anda dando cantos de victoria? Debería estar llore y llore y debería estar quejándose. Y entonces fue cuando Cristo lo exhibe públicamente en la cruz y le dice, perdiste, papá, perdiste. Porque ¿sabes qué? Yo me voy, pero nomás me voy por 3 días. Vas a descansar de mí por 3 días, pero el tercer día regreso y vas a ver cómo te va. Y regresó. Claro que regresó, y eso es lo que celebramos hoy. Gloria sea al Señor. Entonces, en Juan 19:30, acuérdense, esa es la palabra clave, mi querido hermano y hermana, para decir que el plan de salvación se cumplió al pie de la letra. En Juan 19:30, ustedes se acuerdan que es cuando Él dice, consumado es. Consumado es. ¿Qué sigue después de eso? Todo está cumplido. Ok. Consumado es, o todo está cumplido. O sea, ya no hay nada que agregarle a la misión que Dios, papá, me encomendó de traer salvación a este mundo, y ya está todo hecho. Y eso va a haber sacado de onda al mugre diablo. Entonces Pedro sabía muy bien esto. Pedro sabía muy bien que tanto la muerte como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no eran hechos aislados, sino que eran cumplimientos proféticos dados hacía mucho tiempo. Y por eso cita el Salmo 16, en los versículos 8 al 11, como una referencia para sostener lo que está diciendo. Y otra vez, la enseñanza para nosotros es, todo lo que nosotros enseñamos debe tener sustento bíblico. Si no lo conoce, mejor no se meta, hermano y hermana. Mejor no se meta ahí. Amén. Mejor hable de su testimonio, de las cosas que Dios ha hecho con usted, pero no se meta en donde no sabe, porque lo van a dejar en ridículo y no va a lograr absolutamente nada, ¿no? Y lo otro es, no ande dando opiniones. ¿Por qué Dios permitió que Cristo fuera crucificado? No, pues es que yo no sé, pero me imagino que nadie te está preguntando qué te imaginas, ¿no? Mejor no sé. Lo único que sé es que si no hubiera muerto, yo no estuviera vivo. Amén. Ese es testimonio. Y ese pesa más que andarle pegando al teólogo, ¿verdad? No sabe teología, no se meta en teología. Yo mismo, como pastor, siempre lo he dicho, yo no soy teólogo. O sea, mi herramienta para interpretar la palabra de Dios es el griego, nada más. El idioma griego, no un griego. ¿Qué fue, hija? Estás igual que tu mamá, tú. Ya sé dónde aprendió. Este salmo fue escrito entonces por el rey David. Y David está hablando de él mismo, o sea, de David mismo. No está pensando en el Mesías, pero Dios sí.
¿Se acuerdan que yo expliqué también los cumplimientos proféticos del Antiguo Testamento que se daban en esa temporada, pero también que tenían un cumplimiento definitivo? Y ese cumplimiento definitivo se da en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Él está pasando por una situación difícil, David, y está diciendo lo que está escribiendo. Pero lo que David no sabe, pero nosotros sí, es que al mismo tiempo estaba hablando de alguien que iba a venir y le iba a dar cumplimiento a esas palabras que él estaba diciendo. ¿Y esa persona quién es? Nuestro Señor Jesús. Entonces, pensemos por un momento, porque estamos tratando de ver lo de la resurrección de Cristo, vamos a olvidarnos de David y su situación y nos vamos a enfocar en el que David sin saber estaba hablando, y es Cristo, nuestro Señor. Y por eso empieza a hablar en la primera persona del singular, como si fuera Jesús viendo hacia la cruz. Jesús viendo a la cruz en ese momento. Entonces, lo que está hablando David son las palabras de Jesús viendo a la cruz. Y lo que nos enseña ahí, mi querido hermano y hermana, es que Cristo jamás, nunca, nuestro Señor Jesucristo jamás dejó de enfocar en Dios, en el Padre. Nunca. En medio del dolor, de la adversidad, en medio de la cercanía de la muerte, nunca reclamó, nunca reprochó, siempre bendijo, siempre enfocó en su papá, siempre enfocó en su papá, siempre enfocó en el Padre. Y así nosotros, tenemos que hacer. Lo que Jesús está haciendo aquí es reafirmar su confianza en su Padre, y así debemos de hacer nosotros. Siempre en medio del dolor, de la adversidad, en lugar de reclamar o darnos la vuelta e irnos, como hacen muchos, tristemente. Cuando alguien está en problemas, ¿qué es lo primero que hace? Muchos. Se va. Como si Dios tuviera la culpa. O como si te vas y Dios te va a ir a rogar de que regresen. No, eso no va a pasar. Entonces, ¿se acuerdan cuando, en Juan capítulo 6, se acuerdan cuando acusaron a Jesús de una enseñanza muy profunda, que él era el pan y el vino, ¿se acuerdan? Y que tenían que comer su carne y beber su sangre. ¿Qué fue lo que hicieron muchos que se decían discípulos? ¿Qué hicieron? Se fueron. Y con los que quedaron, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Les dijo, ustedes no van a ir porque si se me van ya me quedé. ¿Ahora qué voy a hacer? Está muy grande esto, no voy a poder solo, no sean mala onda, quédense, les doy una lana. Pero ¿hizo eso? ¿Qué les dijo? ¿Se quieren ir? Órale, vámonos. No los necesito, solo ustedes me necesitan a mí. Amén. ¿Se quieren ir? Váyanse. Y eso es lo mismo, lo mismito que se hace en una iglesia, en una prédica, mi querido hermano y hermana. Por eso un pastor que es de verdad, un pastor que viene a predicar palabra de Dios, no se anda cuidando si le cae bien el mensaje o no. Está predicando y punto, porque está predicando palabra de Dios. Si a usted no le gusta, entonces usted viene y me dice dónde me equivoqué. ¿Ok? Porque lo único que yo hago es predicar palabra de Dios. Usted tiene que entender que es Dios hablando a usted a través de su palabra, no a través de mí, es a través de su palabra. Yo lo único que hago es exponerla, nada más, explicarla. Entonces, usted tiene un problema, vaya con el que la escribió, no conmigo. ¿Ya? Vaya con ese, y ahí reclámele. Yo sé dónde vive, si quiere. Le ponchamos las llantas del carro. Entonces, lo que está viendo David, sin saber que está hablando de Jesús, es que Jesús está diciendo, yo vi a Dios, ¿dónde lo vio? Delante de mí. O sea, siempre Dios está conmigo. Aquí en este peor momento que estoy viviendo, crucificado, con el dolor, con la angustia, aquí está Dios conmigo. Aquí está conmigo. Y no solamente está conmigo, sino que lo vio ¿en dónde? ¿Quieres ponerlo otra vez, hijo, por favor? ¿Dónde lo vio? Lo vio delante, pero estaba delante de él, pero ¿en dónde? ¿Situado en dónde? A la derecha. ¿Por qué a la derecha y no a la izquierda? ¿Por qué? ¿Ha pensado usted alguna vez en eso? ¿Por qué Dios estaba a la derecha de Cristo? O sea, cuando Cristo estaba ahí, estaba sufriendo, él veía a Dios adelante de él, pero a su lado
derecho. ¿Por qué no al izquierdo? Porque la derecha, mi querido hermano y hermana, simboliza protección. Entonces ahí es donde estaba él, se sentía protegido por Dios. Y por cuanto él se sentía protegido por Dios, por su papá, por su padre, entonces él podía soportarlo todo. Y su corazón no solamente soportaría todo, sino que se llenaría ¿de qué? Se llenaría de gozo. Entre paréntesis, nada más no tiene nada que ver con el sermón, pero para que sepan. Cuando uno hace una boda, no sé si usted ha notado, que el novio está siempre a la derecha de la novia. Y eso significa que el novio, que va a ser esposo, tiene la obligación de proteger a su novia o lo que va a ser su esposa. Amén. Así que si alguno de ustedes se casó al revés, ahora ya entiendo por qué son mandilones, ¿verdad? Y hacen lo que diga ella. Son los que dicen, el hombre es la cabeza del hogar. Pero la mujer es el cuello. O sea, se mueve para donde diga la mujer. Esos se casaron a la izquierda. Pero bueno. Entonces el Señor Jesús vio a su padre a la derecha. Es decir, lo vio en esa actitud de, hijo, yo estoy en control, tranquilo. Yo estoy en control. Tú puedes pasar por esto. Aquí estoy yo. Y eso le trajo a él seguridad, paz, ánimo, confianza, gozo, mi querido hermano. Otra vez, gozo no significa que estaba contento. Son dos cosas diferentes. Contento es un estado de ánimo que depende de las circunstancias. Gozo es un estado del alma que depende de tu relación con Dios. Amén. Es bien diferente. No es que Jesús estaba, síganle. No estaba riéndose, no estaba contento, pero estaba lleno de gozo. Y es que realmente, por eso Santiago podía decir, y Pablo también, pero Santiago podía decir que cuando estemos llenos de pruebas, ¿qué actitud tengamos? De gozo. De gozo. ¿Y por qué podemos tener gozo, mi querido hermano y hermana? Yo también lo he explicado, porque usted va a tener el privilegio, cuando usted se encuentre en situaciones de prueba, situaciones de angustia que usted no buscó, pero las está viviendo. Santiago le dice, llénate de gozo, no te desesperes, no te enojes, no te des la vuelta y te vayas, no le eches la culpa a Dios, nada, o sea, llénate de gozo. Pero ¿cómo puedo estar lleno de gozo en medio de esta situación? Llénate de gozo porque vas a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores ayudándote. Y eso no te llena de gozo, no te llena de gozo. Entonces es posible estar lleno de gozo y en medio de situaciones de dolor y de angustia, por supuesto que sí. Y eso es lo que el Señor Jesús vio y le dio mucho ánimo de poder continuar con lo que estaba haciendo. Otra vez, porque Jesús es Dios, pero también es 100% hombre. Como hombre sufre. Tenía sed, tenía hambre, tenía dolor, lloraba, se enojaba. Lo mismo que cualquiera de nosotros. Amén. Y por eso, porque estaba lleno de gozo, podemos entender por qué esas 7 palabras en la cruz del Calvario. Ninguna de maldición, ninguna. Pudo haber maldecido, pudo haber amenazado, pudo haber hecho lo que él quisiera, se pudo haber vengado ahí de todos. Pero trajo solo palabras de bendición. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gozo. Y entonces dice que por esa confianza podía entregar su cuerpo con absoluta confianza de saber que estaba en buenas manos, tal como él lo dijo, ¿no? Como ya lo dije, Juan capítulo 10, versículo 18, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para poder volver a tomarla. Y esto lo ordenó mi Padre. Y los últimos 2 versículos dice, porque no dejarás mi alma ¿en dónde? En el Hades, ni permitirás que tu santo vea ¿qué cosa? Me hiciste conocer los caminos de la vida, que no es una canción, me llenarás de gozo con tu presencia. El Hades, o Hades, en el Nuevo Testamento es el equivalente al Seol del Antiguo Testamento. Seol es en hebreo, Hades es en griego, y las 2 palabras significan en español lugar de muertos. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesús es que Él está contento, está lleno de gozo, no está contento, está lleno de gozo.
porque sabe que a pesar de que va a pasar lo que va a pasar, que es él va a morir, Dios no lo va a dejar muerto todo el tiempo. No lo va a dejar. No va a dejar que la muerte le gane. A los 3 días lo va a levantar de nuevo. Y eso, claro, por supuesto que le levanta el ánimo, porque la presencia de Dios está en él. Mi hermano, si usted no se goza en la presencia del Señor, no va a haber nada que lo llene de gozo. Estoy hablando de gozo, no de contentamiento. De contentamiento hay muchas cosas que lo van a poner contento o contenta. Pero de gozo, solamente la presencia de Dios. Amén. Y por el gozo puesto en usted, porque Cristo está en usted, es que usted puede pasar por cualquier prueba, por la que sea. Y usted va a salir en victoria. En conclusión, ¿cuántos dicen amén? Amén. Ya ve por qué era importante que la resurrección fuera el tema central del mensaje de los discípulos. Porque por esa resurrección ahora nosotros tendríamos la oportunidad de resucitar con él. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue, ¿qué cosa? Levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Amén. Y era tan importante porque también, como dice el apóstol Pablo, pero ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice: y si Cristo no ha resucitado, como algunos pensaban, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es ¿qué? Inútil. Y la fe de ustedes también es ¿qué? Inútil. Y 3 doritos después, 3 versículos después, dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Si la fe de ustedes es inútil, entonces significa que ustedes están culpables de sus pecados. Ustedes están muertos todavía, diría, en otras palabras. Y mi hermano, cuando nosotros celebramos la resurrección de Cristo, eso es lo que estamos celebrando. No solamente el hecho histórico. La Biblia no está escrita nada más para que celebremos algo como historia, sino porque tiene un mensaje para nosotros. Y eso es lo que celebramos. Que porque Él resucitó, entonces nosotros tenemos también la oportunidad de resucitar juntamente con Él. Amén. Eso es lo que nos debe llenar de gozo. Nos debe llenar de gozo que nosotros no vamos a morir eternamente. Vamos a morir un día todos, sí. Todos. Unos más temprano, otros más tarde, pero todos vamos a morir. Pero no todos vamos a morir eternamente. Los hijos de Dios no. Y si yo lo dijera eso, pues usted puede decir: bueno, pues es tu opinión, ¿verdad? Qué buena onda. Pero no es mi opinión, es lo que Dios dice. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, Señor Jesucristo está hablando y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después. Es promesa de Él. Esa es promesa de Él. Pero nada de eso hubiera ocurrido si Él no hubiera resucitado. ¿Cómo? Si ni Él mismo puede resucitar, nos va a resucitar a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo si ni Él mismo podía tener esperanza, pretenda que nosotros podamos tener esperanza? Pero Él nos enseñó que es posible. Y eso es lo que recordamos un día como hoy. Y cuando ocurre esto de Juan capítulo 11, le dice a Marta: Marta, ¿tú crees esto? ¿Crees esto? Y es la misma pregunta que nos hace a nosotros. ¿Usted cree eso, mi querido hermano y hermana? ¿Usted cree en el Señor Jesucristo entendiendo lo que significa creer? No nomás de saber. Saber saben todos, hasta los demonios, y saben más que usted. Que los demonios se saben la Biblia al revés y al derecho. Y en todos los idiomas. Sino realmente ha puesto su fe y su esperanza en eso, que eso es lo que significa creer. Porque si usted lo ha hecho, entonces lo felicito, la felicito, porque eso significa que usted no va a morir eternamente. Y un día como hoy entonces celebramos
que por Él podemos hacerlo, que por Él podemos tener esa esperanza. Celebramos que Él sigue haciendo señales, milagros y maravillas, no solamente en el mundo, sino en su vida misma, en mi vida misma. Señales, milagros y maravillas. Nunca me cansaré de decir cómo Dios me libró de la muerte con el COVID, estando en terapia intensiva. Más de una semana en terapia intensiva. Habiendo llegado ya sin oxígeno al hospital, ya todo morado. O sea, Él es el que tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte. Y si yo lo hubiera deseado llevarme, pues perfecto, estaba bien. Pero me dejó para poderlos aguantar a ustedes todavía un rato más. Bueno, más bien que ustedes me aguanten a mí. Bueno, pues los dos nos aguantamos. Así estamos más balanceados, ¿no? Y ese es nuestro verdadero gozo, mi querido hermano y hermana. Ese es el verdadero gozo. Y ese es el mensaje que debemos de anunciar a todos que no ha tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesucristo, que lo conoce de oídas, que lo conoce porque va a una iglesia o porque tiene una religión o cosas por el estilo. No, que tenga un encuentro personal como Job tuvo con Dios. ¿Y se acuerdan qué fue lo que le dijo Job a Dios? De oídas te conocía nomás, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces, ese es el mensaje que debemos llevarle a la gente. Pero no solamente a la gente, sino también a los mismos creyentes. Porque todavía hay creyentes, mi querido hermano y hermana, que no tienen seguridad en su salvación. Todavía hay creyentes a los que tú les preguntas, cuando te mueras, ¿a dónde crees que vas? No, pues si bien me va, me voy al cielo. Espérame, ¿cómo? ¿Cómo que si bien te va? Si tú entregaste tu vida a Cristo, vas a ir al cielo. Pero es que no soy perfecto, no soy perfecto. ¿Quién dijo que tienes que ser perfecto, perfecta? Tienes que ser obediente. Y en obediencia es un aprendizaje. Fallamos, nos levantamos y seguimos. Ese es el punto. Amén. Y con esa confianza, mi querido hermano, con esa seguridad, con esa firmeza, ahora sí nosotros podemos decir: feliz día de resurrección. Alguien diga conmigo, aleluya, aleluya, aleluya. Esta noche vamos a dejar que su unción fluya en este lugar. Cuando dicen amén, amén, amén. Ahora yo quiero preguntarte hoy,
¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron todo su ser? Está vivo, Cristo está muerto, Él está vivo. Está vivo. Siento en mis manos, siento en mis pies, siento en todo.